Saludos a todos los que están viendo esta conferencia en YouTube. Esta es una conferencia planteada sobre los diferentes tipos de plantas existentes ahorita en el mercado. Les quiero aclarar que desde mi punto de vista no tengo ninguna preferencia en especial por ninguna. He trabajado con todas estas plantas, por lo menos las que se van a presentar aquí. Y como yo empecé a trabajar con las plantas de asfalto desde que eran muy viejas, no había todavía nada de electrónica adosada, pues implementada en las plantas de asfalto. Vamos a tratar esta conferencia sobre el aspecto mecánico, por lo tanto vamos a obviar todo lo que es la electrónica y el software. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros en los tiempos que trabajábamos con estas plantas estábamos mucho más pendientes de lo que eran las debilidades y las fortalezas de cada planta desde el punto de vista mecánico. De las cosas que vamos a hablar aquí, la electrónica realmente no tiene ninguna influencia. Y entonces es más fácil porque es otro enfoque de lo que es el manejo de las plantas de asfalto. Y para esto vamos a analizar los siguientes tipos de plantas. Vamos a comenzar con las plantas de mezclado en secador, que son las drum mix, de flujo paralelo y de contraflujo. Las plantas double barrel o de doble tambor, que es una marca registrada de Aztec. Luego seguiremos con las plantas mixtas. Yo no conseguí ningún nombre sino planta mixta porque se resucitó, por decirlo de alguna manera, tecnología que había sido desechada o puesta fuera del mercado hace muchísimos años, hace alrededor de 40 años. Se desechó, se puso en el gabinete y se volvió a rescatar esa tecnología y se incorporó en lo que yo llamo ahora las plantas mixtas. Y por último, las plantas tipo batch, que son por pesada, que también se descontinuaron en una época y ahora están resurgiendo. Los que han trabajado con plantas de asfalto desde hace mucho tiempo se preguntarán por qué este orden, en vez de haber hecho el orden por aparición en el mercado, porque si fuera así, tendríamos que haber empezado por las plantas tipo patch, después las plantas de mezclado en secador, después las plantas doble tambor y por último las plantas mixtas. Este orden tiene una razón de ser. Es mejor empezar con las plantas más sencillas y a medida que vaya entendiendo varios conceptos importantes de estas plantas, se va entrando en las plantas más complicadas desde el punto de vista mecánico y de operación. Entonces vamos a empezar con las plantas de mezclado en secador de flujo paralelo. ¿Por qué se llaman flujo paralelo? Porque los gases en el secador se mueven en el mismo sentido que se mueve el material. Estas plantas tienen el quemador fuera del tambor secador mezclador, pero tienen la inyección dentro del tambor secador. ¿Qué implica esto? Que tenemos una vulnerabilidad porque tenemos dos materiales que son bastante incompatibles, que es el fuego con un material
inflamable que es el asfalto. De todas maneras, vamos a analizar esto desde el punto de vista ahora calórico. Desde el punto de vista calórico, como ustedes se pueden dar cuenta, los gases de escape salen prácticamente a la misma temperatura que sale la mezcla. Esto implica un desperdicio de combustible porque lo ideal sería, en situación ideal, cosa que no pasa nunca, que los gases de escape salieran a temperatura ambiente, o sea que todo el calor que produce el soplete se invirtiera en calentar y secar el agregado y por ende la mezcla. Aquí se ve que las dos temperaturas son más o menos coincidentes. Eso implica una menor eficiencia calórica. Quiero hacerle una aclaratoria de que las ventajas de cada una de estas plantas, en la leyenda que está a la derecha, las ventajas están en color negro y las desventajas están en color rojo. Ya después veremos por qué el quemador fuera del tambor es una ventaja y la inyección dentro del tambor es una desventaja. Esta es la boquilla de un soplete. Como ustedes se pueden dar cuenta, tiene una geometría bien precisa. Son conos para ayudar a la expansión de la llama y la pulverización del combustible de manera que se queme eficientemente. Esto influye en el alcance de la llama y en la amplitud de la llama. Pero como siempre están expuestos estos quemadores, asisten fuera del secador, está expuesto a suciedad, a impurezas del combustible y eso genera depósitos en la boquilla que alteran la dirección de la llama porque deforman la geometría precisa que tiene la boquilla. ¿Por qué el quemador fuera del secador era una ventaja? Porque facilita la limpieza de esa boquilla. Esa boquilla hay que darle mantenimiento cada cierto tiempo para que funcione eficientemente. Porque si la llama sufre deformaciones, se puede provocar que las temperaturas no sean uniformes. Este fenómeno debería solventarse con la limpieza de la boquilla. Sin embargo, no es la única causa, porque cuando las paletas del mezclador, del secador, se desgastan, el flujo de material enfrente de la llama se distorsiona también. Entonces tenemos una concentración más alta de material en un lado del secador y otra parte menos densa de material en el otro lado del secador, lo que produce una diferencia de temperatura en el agregado. Viendo la parte interna de un tambor secador mezclador, esta es una planta de flujo paralelo, allá abajo, allá al fondo se ve la inyección del asfalto. Esas paletas son muy sencillas, tienen una geometría bastante simple y eso nos permite a nosotros hacer mantenimiento de esas paletas cuando están muy desgastadas y las podemos fabricar en los talleres nuestros. Simple y llanamente, teniendo láminas, no son complicadas de hacer, son láminas que son planas. La sección es geométricamente fácil de reproducir y se pueden hacer en el taller. Yendo un poco atrás, vemos que la inyección del asfalto se da en una zona dentro del secador, sobre todo en invierno, que los materiales están más húmedos. El operador de la planta
instintivamente para lograr la temperatura de la mezcla, aumenta la llama del soplete. Esa llama del soplete, cuando se aumenta mucho, ¿verdad?, provoca un fenómeno que se conoce como humo azul. Eso, aparte de ser contaminante, se produce por el contacto directo de la llama del soplete con el asfalto que se está mezclando, con el ligante asfáltico. Eso crea una oxidación violenta en el asfalto que aumenta, por ende, su viscosidad y la vida útil del pavimento colocado en la carretera. El asfalto normalmente en la carretera se va oxidando y en el proceso de mezclado en cualquier planta, el asfalto se oxida en una medida, pero digamos controlable. Cuando se hace este humo azul en la planta, quiere decir que el asfalto se está oxidando muchísimo más rápido. Pero hasta cierto punto nosotros tenemos aquí una solución para que el humo azul se nos desaparezca, y es que se puede retraer el tubo de inyección de asfalto de su posición original a una nueva posición más alejada del soplete. Esto tiene un límite porque llega el momento que en lo que nos queda de zona de mezclado, ya la mezcla no se mezcla como es. Entonces, es una solución que es parcialmente útil. Cuando esto produce ya en el límite de mezclado, todavía sigue produciendo humo azul, no hay otra alternativa que bajar la llama y por ende, como nos baja la temperatura de la mezcla, tenemos que bajar la producción. Vamos ahora con las plantas de mezclado en secador de contraflujo. Estas tienen el soplete dentro del tambor. El quemador está dentro del tambor, cosa que aparece como una desventaja. Y la inyección dentro del tambor, que es igualmente podría generar una ventaja, porque estas plantas de mezclado en secador son muy simples mecánicamente. Entonces no tienen muchas piezas y la posibilidad de que falle alguna de esas piezas es mucho menor que cuando tienen muchas piezas móviles. Aquí los gases están entrando en el sentido contrario del avance del agregado. Calóricamente hablando, son más eficientes que las de flujo paralelo. Fíjense, porque la mezcla aquí sale con una temperatura de casi 150 grados y la temperatura de los gases de escape salen aproximadamente a 120 grados. ¿Eso por qué se produce? Porque hay un calor residual que va precalentando el agregado virgen que está entrando por esta parte de la planta, y eso hace que los gases de escape se enfríen por la transferencia de calor. Igual que las plantas de flujo paralelo, estas plantas de mezclado en secador tienen el soplete con una geometría bien precisa, como se dijo antes, pero están trabajando en un ambiente mucho más sucio. Y entonces la posibilidad de que el fenómeno de distorsión de la llama se produzca es mucho más factible que en las plantas de flujo paralelo. Y como la boquilla está dentro del secador, la limpieza de la boquilla de este quemador es mucho más complicada, porque el secador es una zona que es caliente y hay que esperar que se enfríe. Hay que entrar en el secador, que tiene una atmósfera llena de combustible, de vapores de combustible, etcétera, etcétera, y es perjudicial para la salud. Entonces tenemos que tener sistemas de extracción de aire
de ventilación adecuados para que la gente pueda hacer el trabajo de la limpieza de la boquilla. Hablando ahora de lo que son las paletas del mezclado, ¿verdad? También se produce el mismo fenómeno, producido o por distorsión de la llama del quemador o por desgaste de las paletas. También en estas plantas las paletas de secado y mezclado son de diseño simple, ¿verdad? Una geometría muy sencilla de copiar y las podemos también hacer en nuestro taller sin ningún tipo de problema. Ahora bien, como la llama de este soplete está por delante de la zona de inyección, no hay posibilidad de que se nos produzca el humo azul, porque no hay posibilidad de que la llama retroceda. Entonces, esta es una ventaja de estas plantas con respecto a las de flujo paralelo. Pero en todas las plantas de mezclado en secador, como la forma de mezclado es por revoltura, no por amasado de la mezcla, se va produciendo unos depósitos en las paletas de mezclado que se van acumulando. Y de pronto en el finisher nos aparece una mezcla totalmente anómala que no tiene nada que ver con el diseño que nosotros estamos preparando. Por lo tanto, esa zona de mezclado hay que revisarla periódicamente y hacerle una limpieza. Como ustedes ven, los depósitos no son nada despreciables. Eso altera toda la geometría de la zona de mezclado y podríamos tener incluso hasta defectos de mezclado en el producto que estamos sacando de la planta. Esta zona hay que limpiarla periódicamente dependiendo del número de toneladas que se produzcan, etcétera, etcétera. Vamos ahora a analizar las plantas de doble tambor o double barrel, que son una marca registrada de Aztec, ¿verdad? Esto como concepto de ingeniería en planta de asfalto fue un boom, fue genial, porque la planta funciona de la siguiente manera. Ya tienen un tambor de contraflujo, que son aprovechando la mayor eficiencia calórica. El soplete, el quemador, está fuera del tambor, lo que facilita la limpieza de la boquilla. Y lo que hizo Aztec con esta planta fue hacer dos tambores. El interno, que es este negro que está aquí, y el externo, que es fijo. Este tambor externo no gira. El que gira es el tambor interno. Esto hace que la planta funcione de la siguiente manera. Los agregados entran, la planta es de contraflujo, como pueden ver aquí. El agregado se calienta, se seca y se calienta y cae entre los dos tambores, el fijo y el rotatorio. Y ahí es que se produce el mezclado cuando se le inyecta el asfalto. Como pueden ver, en esta planta es imposible que haya humo azul porque el asfalto no está en ningún momento en contacto con la llama. El mezclado se hace fuera del tambor secador y nos permite a nosotros hacer una mezcla muy confiable. Esta tapa blanca que está aquí, que dice Double Barrel, esta se abre, ¿verdad?, para poder inspeccionar las paletas de mezclado. Y como ustedes pueden ver aquí, aquí están las paletas de mezclado.
Estas paletas no son nada simples, tienen ángulos, hay paletas antisegregación, hay paletas de empuje, hay paletas de mezclado, y estas paletas, como son muy complicadas, no pueden hacerse en un taller normal que existiría en una planta de asfalto, y hay que pedirlas al fabricante con los consabidos problemas de aduana, impuestos, tardanza, etc. Vamos ahora con las plantas mixtas. Las plantas mixtas, como decía yo al principio, incorporaron tecnología que se había deshabilitado de las plantas de asfalto, y son los mezcladores horizontales, los mezcladores de desplazamiento horizontal. Esta fue la primera versión que hubo y era de flujo paralelo. Ya eso se desechó. Las plantas ahora mixtas vienen con el secador de contraflujo y solamente el tambor secador seca y calienta el material. El mezclado se hace fuera, ¿verdad? Tiene todas las ventajas de que el quemador esté fuera del tambor, tiene una facilidad de limpieza a la boquilla, tiene mayor eficiencia calórica, la inyección se realiza fuera del tambor y por tanto no hay posibilidad de que se produzca humo azul. Las paletas son iguales a la otra, son muy sencillas de copiar y hacerse en un taller. Estas son las plantas, como pueden ver por la inclinación del tambor secador, se ve que el material entra por este extremo, el quemador está aquí y el mezclador está aquí. Estas plantas son bien fáciles de operar, ¿verdad? Y dan una mezcla de muy buena calidad. Este es el mezclador de asfalto con el agregado. Hay paletas de mezclado y paletas de empuje. Van llevando la mezcla progresivamente a medida que se va mezclando, la van llevando hacia la salida del mezclador y se descargan para su descarga final hacia un silito o un silo más grande. Estos mezcladores mecánicos tienen unas paletas que son las que hacen el amasado y el mezclado. Por el efecto de amasado de la mezcla, estas paletas se mantienen bastante limpias y no hay que estar haciéndole mantenimiento al mezclador como se le hacía, como se le tiene que hacer a las plantas de mezclado en secador. Son de diseño muy simple, ¿verdad? Y lo único que hay que tener en cuenta es que a medida que las paletas se van desgastando, hay que sustituirlas o repararlas con otras paletas nuevas. Lo único que hay que tener presente, muy presente en este tipo de mezclador, es que las paletas, como ustedes se pueden dar cuenta, tienen diferentes ángulos. Hay unas que están para acá, otras que están para acá, y eso hay que hacerlo igual a como está en el mezclador original. Si no, se va a distorsionar o el mezclado o el avance de la mezcla. Estas paletas se pueden reforzar cuando están nuevas para evitar los desgastes con unos cordones de soldadura de manganeso en los bordes, de manera de que el roce del material con la paleta se reduzca un poco el desgaste de la paleta, pero eventualmente habrá que sustituirlas por unas ya o nuevas o reconstruidas. Vamos ahora con las plantas tipo batch. Son las más complicadas. Aquí ven el esquema de una planta tipo batch, la torre completa. La primera desventaja desde el punto de vista mecánico, a mi manera de ver, es que tiene muchísimas piezas móviles más que las plantas que hemos visto anteriormente. O sea, tiene un elevador en caliente para subir el material
seco y caliente a la unidad de selección que separa por tamaños. Tiene los depósitos ovines en caliente, tiene además la caja de pesado y tiene el mezclador mecánico también de paletas. Estos vines en caliente tienen diferentes capacidades y quisiera hacer una explicación de por qué se escogen los tamices de acuerdo al volumen porcentual de cada uno de estos vinos. Pongan el caso de que ustedes tengan dos envases, uno de 10 litros y otro de 5 litros. Independientemente del caudal total, si la proporción del envase de 10 litros no es el doble de la de 5 litros, nosotros vamos a tener una distorsión en la llenada de los envases. Si se mantiene esa proporción, los dos envases se van a llenar igual al mismo tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros balanceamos la alimentación de cada uno de esos envases de acuerdo a su capacidad porcentual, nosotros vamos a tener la mayor capacidad de almacenaje en la planta. Esta técnica de selección de tamices es tan vieja como esta foto que les estoy mostrando. Incluso la curva granulométrica está al revés, las escalas están al revés, pero así se hacía y se sigue haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a transformar esta curva granulométrica de la alimentación en frío, que es nuestro diseño que vamos a producir, a la nueva tecnología implementada por SuperPay. Este es nuestro diseño, nuestra curva de diseño con todas nuestras referencias de posición, etcétera, etcétera, que yo personalmente las uso para diseñar mezclas. ¿Y qué hacemos ahora? Lo que hacemos es limpiar nuestro diseño y dejar solamente la curva granulométrica. Seleccionamos primero el tamiz más grueso, que es el 25%. Tenemos un pasante del 75%. Subimos arriba a la escala de los tamices y ahí nos marca el tamiz. Quiero hacer una aclaratoria que esta mezcla de tamaño máximo 3/4 de pulgada, hay un tamiz de rechazo que se pone encima de la mezcla para rechazar cualquier tamaño mayor a 3/4 de pulgada. Ya vamos a ver qué tamiz tenemos que usar. Seguimos seleccionando el segundo tamiz que tiene el 17% de capacidad. Hacemos el mismo procedimiento y ese nos da un tamiz cercano al número 4, un poquito mayor que el número 4. Hacemos el otro, el 24%, el BIN 3, y automáticamente el BIN 1 se nos ajusta al 34%, que es lo que tiene de capacidad. Hay que hacer la salvedad de que todos estos tamices están en base a aberturas del laboratorio. La escala de tamices, por supuesto, como esta es una curva para diseñar mezclas, no tiene todos los tamices posibles. Para tener el tamiz más preciso, habría que colocar arriba en la escala de los tamices, tendríamos que colocar todos los tamices normalmente usados en una mezcla fáltica. Porque después hay que hacer, después que uno ubica el tamiz de laboratorio aquí, hay que hacer una equivalencia. Por ejemplo, para el tamiz de sobre tamaño, el de 3/4, como la mezcla es 3/4 de pulgada, hay que colocar
un tamiz en la cernidora de 7/8 de pulgada para que haga lo mismo que hace el tamiz de laboratorio con 3/4. Estas paletas de los mezcladores, ¿verdad?, son también de fácil hechura en un taller. Son láminas cuadradas que van incrustadas en los brazos, y esas paletas se pueden fácilmente reproducir en un taller de soldadura normalmente competente. A medida que se van desgastando las paletas, el tiempo de mezclado va aumentando, ¿verdad?, hasta hacerse ya perjudicial para la mezcla, ya que empieza, desde el inicio del mezclado, empieza un proceso de oxidación violento de la mezcla. Si nosotros no controlamos ese tiempo, nosotros vamos a oxidar demasiado la mezcla. Sin embargo, en Venezuela se permite hasta 1 minuto de mezclado antes de sustituir o reparar las paletas. Sin embargo, hay especificaciones como, por ejemplo, la NICA, la especificación nicaragüense, que permite hasta 3 minutos de mezclado. Eso yo no lo permito en ninguna planta tipo batch. Me ha costado mucho porque el contratista lo que alega es que la especificación se lo permite. Pero la especificación en este aspecto está errada. Están quitándole vida al pavimento, porque la vida del pavimento es mantener el asfalto lo menos oxidado posible. Y eso es una eterna pelea, porque el asfalto se va oxidando poco a poco. ¿Por qué compactamos bien la mezcla? Para evitar los vacíos y evitar la oxidación del asfalto, evitar la entrada de agua y evitar la oxidación del asfalto. O sea, todo se reduce a impedir que el asfalto se oxide y se degrade rápido. Y por eso es que los tiempos de mezclado son particularmente útiles. Ahora bien, en una planta tipo batch, donde el proceso de pesaje de los materiales, de mezclado de los materiales, acuérdense que los agregados se pesan en una balanza, el asfalto se pesa en otra balanza. Eso es una actividad repetitiva, se hace 200, 300 y quizás hasta 400 veces al día. Y eso es una repetición continua de la misma actividad. Si hay alguna distracción o alguna confusión del operador de la planta, puede cometer errores como los que están en esta fotografía, que pesó lo agregado y pesó 2 veces el asfalto, y este camión, como pueden ver, se arruinó. Hay que botarlo porque ya tiene una mezcla que no es compatible con lo que estamos haciendo. Espero que esta guía, este viajecito, digámoslo así, por las diferentes plantas de asfalto, les dé una idea de lo importante que es tener conocimiento sobre la parte mecánica. Fíjense que aquí no se tocó ninguna de las adiciones electrónicas que ahora tiene la planta, porque de lo que se habló, esos aditamentos, esas inclusiones electrónicas de sensores, software, etcétera, etcétera, no tienen ninguna influencia. Espero que les haya gustado. Estén pendientes de otra publicación. Ya empezaremos a cambiar un poco más de tema. Hablaremos de otros factores de tanto de planta como de extendido como de trituración de agregados. Hasta luego.